Bienvenidos a Reactívate Chile. Mutual de Seguridad, en su constante preocupación por el cuidado y salud de los trabajadores de las micros, pequeñas y medianas empresas, se hace presente en esta iniciativa colaborativa para ayudar a la reactivación económica de estas importantes empresas de nuestro país. Soy Álvaro Ayala, psicólogo, relator de Mutual de Seguridad, y les quiero invitar en esta oportunidad a conversar sobre un tema de gran importancia para la vida de las personas, que es nuestra salud mental. Entonces, voy a compartir con ustedes una presentación que nos va a ayudar en este abordaje, ¿no?, de esta materia que acabo de señalar. Entonces, la salud mental. La salud mental es un factor protector, sin duda alguna, porque de alguna manera, ¿no es cierto?, nos está otorgando un sinfín de energías para la vida cotidiana. ¿Qué es la salud mental? La podríamos definir de distintas formas. Sin embargo, vamos a compartir el- la definición que la Organización Mundial de la Salud tiene para tal efecto. Y la leo, ¿no? Porque tal cual está definida, es importante que la conozcamos. Un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Si nos damos cuenta, es una definición bastante compleja, ¿verdad? Porque toma distintos aspectos de la vida cotidiana de toda persona. Entonces vamos a digregarla por parte para conocer precisamente esa importancia que tiene la salud mental en la vida de cada uno de nosotros. Dice la definición entonces que en la medida que tenemos salud mental, nosotros podemos establecer relaciones adecuadas con el entorno. Y por supuesto, ¿verdad? Necesitamos involucrarnos con el entorno porque de allí obtenemos los recursos para la vida y ahí también depositamos, ¿verdad?, nuestro aporte. También nos indica que nos permite sentirnos, ¿eh? En el fondo es la percepción de nosotros mismos y estar, es decir, movilizarnos desde allí desde una salud física, es decir, de un bienestar físico, en otras palabras. Entonces, es fundamental a la hora, ¿no es cierto?, de el sentirnos en el aquí y el ahora. También nos dice que desde allí podemos ser sujetos activos y participativos en el espacio social. Es decir, nos hablaba hace un rato atrás del entorno, pero ahora nos dice que dentro de la dinámica social, que es tremendamente importante, no nos olvidemos que somos mamíferos y necesitamos del grupo humano. Por lo tanto, nos invita la salud mental a ser activos y participativos, a involucrarnos, a enriquecernos en esa relación con los otros. También nos dice por otro lado, ¿verdad?, que nos va a facilitar el desarrollo y la expresión de nuestros potenciales. ¿Qué son los potenciales? Son precisamente esas capacidades que poseemos las personas que se convierten en habilidades, competencias, fortalezas, virtudes, valores que de alguna manera, ¿no es cierto?, son nuestro alcance, nuestra forma de contactarnos con el mundo que nos rodea. Y, y son potenciales precisamente porque son muchas las capacidades que tenemos y constantemente las estamos desplegando. Por lo tanto, la salud mental nos facilita ese despliegue, nos facilita ese desarrollo. En otras palabras, el enriquecimiento continuo, el aprendizaje continuo que tenemos las personas respecto, ¿no es cierto?, a nuestras posibilidades de hacer. Pero también nos dice que la salud mental nos permite trabajar y desarrollarnos de manera productiva y satisfactoria. Es decir, generar, ¿no es cierto?, el resultado que queremos a partir de nuestra gestión. Y no solamente me refiero a la gestión laboral formal, sino que la gestión de la vida, ¿no? Cada cosa que hacemos es un trabajo y buscamos un resultado que nos dé satisfacción. Entonces, porque eso nos permite precisamente sentirnos en logro. En consecuencia, la salud mental entonces gatilla de alguna manera esa posibilidad de sentirnos productivos, ¿m?, y disfrutar de esa producción. Pero también en otra parte nos indicaba, ¿verdad?, que nos da la posibilidad para afrontar de manera adecuada las situaciones de estrés. ¿Qué es el estrés? Son todas esas situaciones de tensión que vivimos en el día a día. Y nos dice que nos permite afrontar. Aquí hay algo que es bien importante de resaltar. Afrontar es distinto a enfrentar. Enfrentar tiene que ver con choque, con oposición, con lucha.
No, no, no. Aquí nos dice que afrontar viene precisamente de esta capacidad frontal que tenemos nosotros, así en esta parte, ¿no?, del huesito de la frente, que es la zona frontal, donde están todas estas capacidades nuestras que nos permiten la ejecución de la vida, la capacidad de observar, de escuchar, de evaluar, de desarrollar estrategias, ¿verdad? De generar adaptaciones, es decir, que de alguna manera la salud mental activa todos estos recursos adaptativos y resolutivos que poseemos las personas. Entonces, afrontar implica, aquí estoy yo para hacer la vida que tengo que hacer y resolver esas situaciones de tensión que también son propios de nuestra existencia. Interesante, ¿verdad? Es decir, la salud mental nos otorga un- una variada gama de aspectos y requerimientos para que nosotros podamos realizar nuestra vida de manera, ¿no es cierto?, significativa. Pero la salud mental se puede afectar también. Y eso es importante tenerlo claro. ¿Qué aspectos, qué situaciones podrían afectar nuestra salud mental? Bueno, aquí vamos a conocer algunos de ellos. Factores biológicos, por ejemplo, como los genes o la química del cerebro. Es decir, a veces hay alguna situación de orden genético que va generando ciertas alteraciones en el desarrollo de alguna persona y en consecuencia afecta, ¿no es cierto?, el estado de ánimo, los momentos emocionales, es decir, la canalización de las emociones, los niveles de tolerancia a la frustración, por ejemplo, y también la química de nuestro cerebro. A veces nuestro cerebro no logra eh, generar la química necesaria para que tengamos esa salud mental, ¿no es cierto?, en buenas condiciones. Y eso a veces ocurre por alguna enfermedad de base o, ¿por qué no?, a veces también por alguna lesión o por algún grado, ¿no es cierto?, de daño ocurrido por distintas circunstancias. También hay que señalar que hay experiencias de vida que no son para nada gratas y que generan un corte, ¿no?, una herida en nuestra existencia, lo que llamamos trauma. Es decir, experiencias traumáticas que de alguna manera afectan de manera severa, ¿no es cierto?, nuestra psiquis y particularmente todo este proceso bioquímico que tiene que ver con los recursos adaptativos. Antecedentes familiares, que tiene, a, a propósito de lo que dije anteriormente, herencias de algunas patologías que lamentablemente, ¿no es cierto?, se transmiten a través de la carga genética y también estilos de vida. Hay estilos de vida que no nos otorgan salud, como por ejemplo algunas dietas muy estrictas que restan, ¿no es cierto?, de la posibilidad de obtener los nutrientes necesarios para nuestra salud, tanto física como mental, actividad física inadecuada, como por ejemplo el sedentarismo, ¿no? El quedarnos quietos, el que no movernos, va afectando la bioquímica de nuestro cerebro también. Y algo que no es menor en nuestras sociedades contemporáneas, el consumo de ciertas sustancias que van alterando también la bioquímica de nuestro cerebro. Desde esa perspectiva hay varios elementos, ¿no es cierto?, que pueden afectar nuestra salud mental. Y el estrés, que hace un rato mencioné, ¿verdad?, qué significa, ¿no?, cómo puede afectar, ¿no es cierto?, en algún minuto o un momento de nuestra vida. El estrés, de partida, para definir bien también de qué se trata, es una respuesta normal de nuestro organismo. Es una respuesta de tensión. En el fondo, estrés, en buen castellano, es tensión. Nuestro cuerpo siempre se va a tensionar cuando exista alguna situación de orden amenazante. ¿Amenazante a qué? A nuestra tranquilidad, a nuestro bienestar. Y la tensión, que en el fondo implica concentración de sangre en nuestros músculos, obedece precisamente a una respuesta instintiva que tenemos los seres humanos. Este instinto de huida o lucha, ¿no? Porque nuestro organismo está orientado a la supervivencia, por lo tanto, siempre va a activar esta tensión cuando se sienta amenazada la persona. Ahora, esta es una respuesta innata, es decir, no obedece a mi voluntad, obedece precisamente a una respuesta de supervivencia que poseemos muchos organismos vivos. O sea, el estrés no solamente de las personas, también lo gatillan otras especies vivas, inclusive las plantas. Aunque el mecanismo es distinto, pero es un mecanismo de alerta frente a una amenaza. Por lo tanto, esta reacción natural del organismo puede, de alguna manera, ¿no es cierto?, generar el desarrollo o la manifestación
de ciertas emociones, ¿no?, asociadas a esa experiencia. Y aquí estamos viendo, ¿no es cierto?, un mosaico muy interesante de las distintas reacciones y emociones que las personas podemos expresar en una situación de crisis, por ejemplo. Crisis es un momento, ¿no es cierto?, que, en que la vida me exige respuestas adaptativas y que de alguna manera también esa exigencia genera en mí una reacción de desconcierto quizás, ¿ah?, de confusión, de molestia, de incomodidad. Y generalmente todas estas manifestaciones están basadas en ciertas eh, conductas, ¿no son? Y también sentimientos y emociones. Cuando digo conducta me refiero a las reacciones que ven ustedes en el título, que son propias de nuestra naturaleza humana. Por ejemplo, la incertidumbre, ¿no? Hoy día, en estos tiempos tan complejos, muchas personas dicen que la incertidumbre me tiene mal. ¿Qué es la incertidumbre? En el fondo, la incertidumbre es la inseguridad que se me presenta frente a la vida. Los seres humanos necesitamos seguridad. Y necesitamos seguridad porque también somos conscientes de nuestra vulnerabilidad. Somos conscientes de nuestros límites, ¿eh? Entonces, necesitamos ir construyendo seguridad todos los días. El perro y el gato no tienen ese fenómeno. Ellos viven el aquí y el ahora. Si el perro necesita comer, va a buscar comida. Si yo no le he dado comida a mi mascota, él va a buscar cómo satisfacer esa necesidad. Y no está preocupado si mañana va a tener comida o no. Tú le pones el plato lleno de comida y de pronto se lo devora todo. En cambio nosotros, que sí tenemos esa capacidad de conciencia de que necesitamos la seguridad para nuestra existencia, nos preocupamos, es decir, generamos algún cuadro de tensión cuando no tenemos certeza de que esos recursos para la vida van a estar. Y en estos tiempos de crisis, muchos de esos recursos se han fragilizado, ¿verdad? Se ha fragilizado el proceso productivo, se ha fragilizado la constancia del trabajo, se ha fragilizado el tema económico y en consecuencia entramos en la incertidumbre. Pero aquí hay algo tremendamente importante que quiero señalar. Si yo coloco siempre mi certidumbre, es decir, mi seguridad fuera de mí, entonces estoy corriendo un riesgo muy grande. Porque no podemos controlar las dinámicas que nos rodean. No las podemos controlar. ¿Por qué? Porque nuestro universo tiene muchas dinámicas que confluyen. Nosotros no podemos controlar el desarrollo de la pandemia. Podemos controlarnos nosotros mismos, por ejemplo, en la pandemia. Y claro, ese control puede generar, o el descontrol inclusive, puede generar un impacto positivo o negativo, ¿no es cierto?, en el desarrollo de este fenómeno pandémico. Entonces, si yo coloco todo fuera de mí, todas mis posibilidades, estoy a merced de estas dinámicas que pueden ser completamente, y son completamente impredecibles, muchas de ellas. Entonces, ¿qué nos queda en ese sentido? Nos queda precisamente la misión de colocar la certidumbre en nosotros mismos. Y eso implica, ¿no es cierto?, el inventario de nuestras habilidades, capacidades y fortalezas. Las mismas que hemos utilizado en otros momentos de nuestra historia para poder superar situaciones difíciles. De modo que en la medida que yo me siento seguro como individuo, ¿no es cierto? O segura, ¿no es cierto? Como persona, frente a lo que estoy experimentando, puedo inclusive mantener una tranquilidad que me permita canalizar de manera adecuada. Y en ese sentido también estoy trabajando por mi salud mental, porque la tranquilidad me permite salud mental y poder abordar de mejor forma estos desafíos que la vida nos presenta. El miedo es una emoción también que va a aparecer muchas veces en la vida. Y el miedo, en otras palabras, nos viene a decir que, que somos personas que tenemos que generar seguridad, que tenemos que generar cautela, que tenemos que ser precavidas, precavidos frente a lo que estamos experimentando. ¿Por qué? Porque tenemos vulnerabilidad. O sea, el miedo nos viene a entregar un mensaje. Y es importante porque en la medida que yo escucho ese mensaje, me muevo en esa seguridad. De lo contrario, el miedo me puede paralizar. Y eso implica un debilitamiento de mi parte porque no puedo seguir haciendo la vida, ¿no? Entonces, la situación se puede complejizar más. Por lo tanto, es súper importante escuchar lo que sentimos, porque lo que sentimos obedece a una situación y de alguna manera nos está enviando un mensaje. La pérdida del sentido. Muchas personas dicen, es que esto no tiene sentido.
Sí, hay muchas cosas que nos cuesta comprender desde nuestro ejercicio de razonamiento, ¿no? ¿Y qué es el sentido? Es la coherencia y la razón que necesitamos las personas frente a la vida. En consecuencia, lo importante es poder entender y comprender por qué está pasando lo que está pasando y para qué está pasando. Es decir, qué es lo que tengo que hacer yo para poder, ¿no es cierto?, superar estas situaciones. ¿Desde dónde me tengo que mover? Y eso implica poder comprender el fenómeno de vida que estoy experimentando. La confusión va muy de la mano entonces en esto, ¿no? La confusión es precisamente cuando no comprendo. Y eso implica entonces que voy a tener que detenerme para poder decir, a ver, esta es mi situación, esto es lo que estoy viviendo y poder organizar el tema. Si yo no lo entiendo de manera organizada, la confusión se va a mantener y eso me lleva muchas veces al riesgo de gastar recursos o utilizar de mala manera los recursos que poseo y también, ¿por qué no?, eh, improvisar. Y la improvisación siempre ha sido un riesgo en la vida humana. La vida es cambiante, la vida siempre ha sido cambiante y muchas veces las situaciones de crisis nos invitan a generar cambio, nos obligan a generar cambio. Y aquí hay otro fenómeno interesante, cuando las personas queremos hacer cambios deseados, facilitamos toda nuestra disposición, pero cuando la vida nos impone un cambio, generamos resistencia. Y ahí es importante escucharse desde dónde me estoy moviendo yo, desde la resistencia, porque si estoy generando la respuesta desde allí, estoy eh, activando, ¿no es cierto?, también desde mí un impedimento para que las cosas puedan fluir. Porque me resisto, no, no quiero, no, yo quiero volver a vivir como era antes, pero no se puede, porque las cosas cambiaron, y no por nuestra voluntad, sino que por un conjunto de situaciones y circunstancias. Por lo tanto, hay que aceptar. Aceptar significa, ¿no es cierto?, asumir que esta es la realidad, es decir, poner los pies sobre la tierra. ¿Para qué? Para podernos dirigir de manera coherente hacia donde tenemos que ir precisamente para volver a recuperar esa tranquilidad y esa posibilidad de desarrollo que todos necesitamos. Temor al futuro, sí. El futuro siempre ha sido incierto en la vida del ser humano. ¿Cómo podemos mitigar el temor al futuro? Siendo conscientes de nuestros recursos, siendo conscientes de nuestras capacidades y no solamente de las propias, sino que también de las que me provee el medio, porque eso me permite ir generando la certeza, la certidumbre, ¿no es cierto?, en el día a día. Y el dolor, por supuesto que hay mucho dolor. Hay dolor porque perdemos, hay dolor porque esas pérdidas, ¿no es cierto?, tienen un orden significativo para nosotros. ¿Qué se puede hacer con aquello? Bueno, para poder mitigar el dolor, tenemos que conectarnos también con situaciones que nos otorguen bienestar, que nos otorguen sentido, que nos otorguen regocijo, por muy pequeñas que sean, porque de alguna manera estamos permitiéndole a nuestro cuerpo que genere un equilibrio, mientras el dolor lo tengamos que transitar, ¿no? No se puede cortar el dolor de manera inmediata, no existe un analgésico muchas veces para las pérdidas, ¿no? Eh, pero sí podemos compensar nuestra existencia en la medida que valoramos también lo que hoy día tenemos. ¿M? Desde de las características propias, como todo lo que me otorga el medio ambiente. Esta imagen que ustedes están observando acá es una imagen de nuestro cerebro. Nuestro cerebro tiene tres grandes estructuras. Una parte muy primitiva, que es el cerebro reptiliano, esa parte roja y lila que ustedes observan allí, y que es la parte instintiva. Es la parte instintiva nuestra que siempre está evaluando si la situación es placentera o displacentera. ¿Por qué? Porque ese cerebro tiene la misión de generar conductas que nos lleven a la supervivencia. No piensa ese cerebro, solamente actúa. Y esa parte roja y lila, la compartimos también con otras especies. Se llama reptiliano porque sería el primer cerebro que tendrían los primeros habitantes de este planeta, los reptiles. Y nosotros los heredamos por una conducta, ¿no es cierto?, de orden evolutivo, de un desarrollo evolutivo. Ese cerebro reptiliano está íntimamente comunicado con esta estructura que está pintada de amarillo, que es el cerebro límbico. Ese cerebro tampoco piensa, pero ese cerebro registra y administra nuestras emociones en virtud de lo que el cerebro reptiliano está captando a través de nuestros canales sensoriales, ¿no?, nuestros cinco sentidos. Entonces,
esa información le permite al reptiliano decir la situación es de bienestar o es de malestar. Y en función de aquello, le envía la instrucción al límbico para que él gatille todas estas emociones asociadas al bienestar o al malestar. No hay términos medios. No hay emociones respecto al más o menos. No, no existen. Entonces, estas emociones que el cerebro límbico gatilla, ¿qué sentido tienen? Tienen un sentido muy importante, precisamente para que esta estructura gris que ustedes observan, que es el neocorte, que es la única parte racional que tenemos en nuestra parte de nuestro cuerpo, haga lectura de esas emociones y genere conductas adecuadas a nuestro bienestar. ¿Qué significa eso? Que si la situación es de bienestar, entonces que la registremos para que la podamos repetir en distintas ocasiones. Pero si la situación es de malestar, es para que elaboremos una estrategia para poder salir de esa situación de malestar o a lo menos mitigar el impacto en nuestra vida. Bien, y eso implica entonces que estamos trabajando por nuestra salud física, nuestra salud mental. Pero para eso tiene que haber una condición, tenemos que escuchar nuestras emociones, porque si no las escuchamos, entonces las personas somos mucho más reactivas. Reacción significa una respuesta no pensada. Y eso puede ser tremendamente delicado, ¿no? Y muchas veces yo reacciono de manera violenta y me enojo y grito y genero más costos, genero más daño, precisamente porque no estaba pensando ni reflexionando respecto a lo que me pasaba y cuál era la respuesta más adecuada. Emociones tenemos más de 315, pero algunos autores las han organizado, ¿no es cierto?, en familia. Y ustedes pueden observar aquí 6 familias, que es una propuesta muy integral que existe al respecto. Y si se dan cuenta, nosotros en este balance placer-dolor solamente tenemos una familia de emociones asociadas al placer, la felicidad. Y de las otras 5 restantes, una la podríamos categorizar como neutra, como la sorpresa, porque depende del contenido de la sorpresa, por supuesto. Si va a ser positiva, o sea, si va a ser grata o ingrata. Pero las otras 4, lisa y llanamente, son emociones displacenteras. ¿Qué significa eso? ¿Que estamos condenados a pasarlo mal en la vida? Podría ser, ¿verdad? Eh, al haber tantas emociones displacenteras, digo yo. Pero no, fíjense que no es eso. En el fondo, cada emoción displacentera nos está diciendo a nosotros, ojo, ojo, estás en un terreno complejo donde tu salud física y mental se puede ver afectada, así que tienes que moverte de allí. En el fondo, son alarmas, son señales que nuestro organismo tiene precisamente para que el neocórtex se haga cargo. Es decir, ojo, estás sintiendo miedo, por lo tanto tienes que hacer algo que te dé, que te otorgue seguridad, que te otorgue tranquilidad, que te otorgue, ¿no es cierto?, la debida protección en este momento de la vida que estás experimentando. Ojo, estás triste, por lo tanto tienes que moverte hacia momentos o hacia situaciones que te otorguen precisamente lo contrario, la alegría, el bienestar, la esperanza, para generar el equilibrio. Ah, te estás frustrando, mira, te estás frustrando, tienes que moverte hacia otros espacios donde pueda haber la compensación, de modo que nuevamente, ¿no es cierto?, equilibre. Y así tenemos que ir conociendo nuestras emociones. ¿Para qué? Para que sobre todo aquellas que son displacenteras, eh, eh, l- tomemos ese mensaje y nos movamos en la dirección opuesta para lograr el equilibrio y en consecuencia fortalecer y establecer la salud mental perdida. Si no lo hacemos, entramos en el secuestro emocional. Es decir, la emoción empieza a actuar con toda su fuerza. Y como dijimos un rato atrás, la emoción no piensa. Por lo tanto, me arrastra, ¿no? Y me lleva precisamente por caminos no deseados, muchas veces complejizando nuestra situación. Entonces, por eso es importante escuchar nuestras emociones. Y ahí estamos hablando, ¿no es cierto?, de la canalización de las mismas. Es muy bueno hablar, conversar de lo que nos pasa, porque eso nos permite canalizar. Una emoción displacentera que queda retenida en nosotros genera daño, genera alteración. Porque no lo he dicho, porque este es el momento para manifestarlo, emoción viene del latín emotion. Significa energía, motion, movimiento. Por lo tanto, la emoción es una energía. Si yo no la canalizo, es decir, no la expreso de manera adecuada en el momento que la estoy sintiendo, esa emoción va a salir de manera violenta hacia afuera y puede ser disruptiva.
puede ser eh, eh, amenazante incluso, más que el evento que la está generando. Entonces, por eso es importante una buena canalización. Ya vamos a ver cómo lo podemos hacer. Nosotros tenemos, frente a las situaciones difíciles, un repertorio de dos conductas, y aquí ustedes están observando la primera, la de víctima. El orden no es jerárquico, sino que la primera que les quiero mostrar, víctima. ¿Qué es una víctima? Un individuo, ¿no es cierto?, una persona que es pasiva frente a lo que le ocurre. Soy víctima de alguien que me empujó. Soy víctima de un robo, me robaron. Es decir, no pude hacer nada por evitar ni el empujón ni evitar el robo. Pero muchas veces, frente a situaciones que tengo en la vida, yo funciono como víctima. ¿Qué significa eso? Significa que soy, ¿no es cierto?, pasivo. Espero pasivamente que las cosas cambien. Algún día tendrá que cambiar esto, digo yo. Alguien tendrá que hacer algo por mí, pienso yo, ¿no? Y me quedo ahí en esa espera. Pero mientras espero, me quejo, porque así yo estoy muy mal, yo lo estoy pasando pésimo. Esto no puede seguir siendo así, etcétera, etcétera. Lo único que hago es quejarme, porque me anulo. Yo no puedo hacer nada porque soy la víctima. Así que alguien me tiene que salvar, porque las víctimas tienen que ser salvadas, ¿no? Entonces fíjate cómo anulo todas mis posibilidades, mis capacidades. Y mientras tanto, me excuso. No cuenten conmigo, porque yo soy víctima de esta historia. Y así sigo funcionando y culpando a Pedro, a Juan, a Diego, ¿no es cierto?, a los dioses del Olimpo como responsable de lo que me pasa, porque yo soy la víctima. ¿Y qué pasa finalmente conmigo en este estado? Mi situación se genera, se estanca, no se produce un estancamiento, así, no avanzo. Muchas veces inclusive se agrava más mi situación porque me he quedado en esa postura de la queja constante y la inacción, es decir, no hago nada por cambiar mi situación. Y eso afecta a mi salud, por supuesto, tanto física como mental. ¿Cuál es la otra actitud que habita en nuestro organismo? Precisamente el ser protagonista. ¿Protagonista de qué? Diría alguien, ¿no? Vamos a grabar un video, una película. No, no. Es protagonista de nuestra vida, nuestra existencia. ¿Y eso qué implica? Cuando somos protagonistas, cuando nos movemos desde allí, nosotros ahí estamos aceptando la realidad. Un protagonista acepta la realidad. Sí, esta es mi realidad. En esta parte de mi vida me están pasando estas cosas que son buenas, que son aportativas, y por aquí parece que tengo dolores, ¿no? Tengo molestias, tengo amenazas. Entonces, fíjate, el tener una vida mucho más, una mirada, perdón, más amplia, me permite también reconocer cuáles son las oportunidades que tengo, cuáles son los recursos que me permiten resolver esta situación. En cambio, como víctima solamente veo lo que me molesta y no observo los recursos que también existen en el aquí y el ahora. Entonces, el ser protagonista es aceptar, sí, esta es la situación que estoy viviendo y estos son las amenazas y estos son los factores que me protegen, las oportunidades inclusive. ¿Bien? ¿Y qué ocurre cuando yo estoy en ese lugar? Bueno, desde allí afronto la situación. Volvemos al ejercicio de afrontar. ¿Te acuerdas que decíamos hace un rato atrás? Afrontar, es decir, desde mis recursos me hago cargo. Yo me hago cargo. Es decir, y puedo pedir apoyo, por supuesto. Claro que sí. Pero yo soy el protagonista porque tiene que ver con mi propia historia, lo que estoy viviendo. Y desde estos recursos, ¿qué ocurre? Buscamos soluciones, es decir, somos seres creativos. En cambio, como víctimas a misma altura que digo, no puedo, no puedo, yo mismo me anulo, ¿no? Aquí no, utilizamos esta capacidad creativa, que además la creatividad del ser humano es ilimitada. Es impresionante. Observen para atrás su propia historia, todo lo que ustedes han sido capaces de crear. Eso habla que somos seres creativos. El creativo no es solamente el que pinta, el que compone una música o el que escribe, no sé, un libro. No, no, no. Ellos también son, por supuesto. Pero todos tenemos esa capacidad, capacidades creativas. Es decir, ¿qué es crear? Es generar lo que no existe. Es construir el día a día. Todos los días estamos construyendo nuestra propia vida, nuestra propia historia. Y entonces buscamos soluciones, las creamos y las ponemos en práctica. Sí, hay algunas a lo mejor que no nos van a llevar al lugar que queríamos, pero vamos a aprender algo de esa situación, sin duda alguna. Vamos a aprender a lo menos que por aquí no tenemos que seguir, porque las señales nos están indicando que no es el camino adecuado. Entonces este aprendizaje lo vamos a canalizar para buscar nuevas alternativas. Bien, ¿y eso a qué nos lleva? Sin duda al logro, a la superación. ¿Por qué? Porque no hay
inercia, ¿ah? Sino que hay acción, hay búsqueda, hay construcción. Entonces, por eso es importante eh, observar cómo estoy actuando yo en estos momentos tan complejos, como víctima o como protagonista. Y cuando somos protagonistas, como tenemos la posibilidad de ir generando logros, superación en la medida que vamos avanzando, estamos fortaleciendo también nuestra salud mental, porque estamos disfrutando, estamos teniendo placer, estamos teniendo, ¿no es cierto?, eh, satisfacciones. Y cuando tenemos esas experiencias, secretamos ciertas sustancias en nuestro organismo, como la dopamina, la serotonina, eh, endorfinas, oxitocina, que son sustancias muy importantes para nuestra salud física y mental. Y también, ¿por qué no?, aquellas que fortalecen el sistema inmunológico. Este señor Nico Kazantzakis fue un gran filósofo griego del siglo XX que dijo algo muy interesante, que ustedes lo están leyendo sin duda en este minuto. Ya que no podemos cambiar la realidad, cambiemos los ojos con que vemos la realidad. Y es muy distinto cuando soy víctima porque ahí solamente veo, pero cuando soy protagonista, observo. Entonces tengo una riqueza en el contacto con la realidad. Y como tal como dijimos, podemos, ¿no es cierto?, movernos de distintos aspectos. Por lo tanto, fíjate qué gran mensaje nos dejó este hombre, ¿no es cierto?, para todas estas generaciones que hoy día nos ha tocado vivir estos tiempos tan complejos y particulares. Entonces, el escuchar cómo estoy, el escuchar cómo me estoy movilizando en la vida, y particularmente en momentos de complejidad, en momentos de desafío, habla precisamente de que estoy utilizando otro recurso que todos los seres humanos poseemos, que es la inteligencia emocional. Pero eso sí, las inteligencias, para que sean protagonistas en el aquí y el ahora, tienen que ser trabajadas y fortalecidas de manera constante. ¿Y cómo se fortalece una inteligencia? Con la práctica. Por lo tanto, es importante ir fortaleciendo esa escucha con nosotros, porque eso nos permite esa conexión interna fundamental en la vida. ¿Y por qué hago tanto énfasis en esto? Porque estos aparatitos como el celular, que me permiten una muy buena forma de comunicarme rápida, expedita con alguien, también son un gran distractor. Y muchas veces estoy más atento a lo que ocurre en las redes sociales que lo que ocurre conmigo. Y en la medida que yo pierdo el contacto conmigo, corro el riesgo de perderme. Entonces, por eso es importante fortalecer la inteligencia emocional escuchándonos. Ya vamos a ver cómo nos podemos escuchar, porque eso nos permite conducirnos de mejor forma y evaluar también cómo me estoy vinculando con este momento particular de mi historia. Entonces, las personas poseemos dos aspectos que son interesantes, que ustedes están observando en este minuto. Una resistencia emocional, que no es eso de resistir, sino que es esa capacidad de adecuarnos y de adaptarnos. Ustedes observan esas palmeras, ¿no?, que se ven tan delgaditas, y son capaces de soportar huracanes, tormentas tropicales, tornados. ¿Y por qué? Si son tan débiles, se ven tan frágiles, porque tienen la capacidad de flexibilizarse, tienen la capacidad de adaptarse, y eso les genera la resistencia. Mira qué interesante. Y nosotros somos 70% agua, no nos olvidemos de eso. Tenemos la capacidad de fluir, de adaptarnos, de cambiar. Entonces eso es importante frente a las situaciones de estrés o de crisis. Saber que tenemos esas capacidades de adaptación, las mismas que hemos ocupado en nuestra historia personal en distintas situaciones. Por lo tanto, el tener conciencia de esa cualidad nos permite decir, bueno, vamos entonces a adaptarnos. ¿Cuál es la situación de hoy? Vamos a movernos en esa línea entonces. ¿Mm? De modo que en la medida que nosotros somos flexibles, adaptables, nuestro nivel de resistencia no es del choque, sino es que precisamente de la adecuación. Y en la forma que nos adecuamos, nos adaptamos, nos vamos conectando también con ciertos recursos. En cambio, cuando yo me resisto, de alguna manera me niego también a las nuevas oportunidades que la vida me ofrece. Entonces la flexibilidad es una competencia, como dice el texto, de la inteligencia emocional. Y implica adaptación, adecuación. Y nosotros todo eso lo hemos venido haciendo desde que nacimos. Y lo vamos a seguir haciendo hasta el último momento de nuestra vida. Entonces, no nos olvidemos nunca de esta capacidad, porque nos permite precisamente continuar adelante. Ahora, ¿cómo podemos canalizar nuestras emociones? ¿Qué es lo que les dije anteriormente? Bueno, aquí tienen varios tips.
Conocer nuestra fortaleza y debilidad, eso es tremendamente importante, porque eso nos permite controlar nuestras debilidades para que no sean los protagonistas, todos tenemos debilidades, y trabajar desde nuestras fortalezas, que todos también las tenemos. También es importante realizar actividad física, porque eso nos permite, ¿no es cierto?, generar estas sustancias que mencioné hace un rato atrás, dopamina, serotonina, endorfina, oxitocina, que fortalecen nuestra salud tanto física como mental. Generar o realizar actividades que nos produzcan placer. Cada uno de ustedes saben cuáles serán, porque también nos ayudan a esa sustancia y a generar esa sustancia y también generar un equilibrio en la vida. ¿No? No quedarnos solamente pegaditos en el dolor y en el sufrimiento, porque si no eso nos desgasta, nos consume. En cambio, si también me doy el espacio para generar estos otros momentos, eh, facilito el equilibrio, facilito precisamente esa capacidad de resistencia. Expresar con asertividad lo que sentimos y pensamos, ¿no? ¿Y qué significa expresar con asertividad? Decirlo de manera adecuada en el momento que lo estamos sintiendo o en el momento adecuado. Si no somos asertivos, corremos el riesgo de pronto ser agresivos, de soltar lo que estoy sintiendo, ¿no es cierto?, con una fuerza que más que construir, daña, destruye relaciones, oportunidades, afectos. Y también, ¿no es cierto?, cuando estemos viendo una situación compleja, ob- vámonos a buscar las soluciones, no a la situación, no nos quedemos pegados en el problema. Sí, primero lo definimos, si este es el problema que tengo, ¿cómo lo podemos solucionar o lo puedo solucionar? Dependiendo de cuánto estemos involucrados en la situación, ¿no? Pero no quedarnos pegados en el problema, sino que generar esta capacidad creativa y eso significa que el problema ha quedado atrás. Ahora estoy en la solución del mismo. ¿Mm? Entonces hay un cambio también de la percepción. Y al tomar una decisión, importante que estemos relajados, precisamente para poder desde el neocorte evaluar los pros y los contras de esa decisión. Cuando tomamos una decisión embargado en una emoción displacentera, como dijimos anteriormente, el neocortes no entra en el juego porque la tensión impide que el neocortes entre. Entonces tomamos una decisión desde las vísceras y las vísceras no piensan. Por eso muchas veces cuando reaccionamos de manera violenta o inusitada, sin reflexión alguna, eh, nos arrepentimos. Y después tenemos que empezar a reparar, a corregir, a pedir perdón, etcétera, etcétera. Entonces, reconociendo emociones placenteras. ¿Cómo podemos hacer ese ejercicio? Aquí les voy a dejar una pauta muy, muy linda. Observen estas láminas y vayan conectando, vayan registrando qué estoy sintiendo con esta imagen, ¿no? Sin, no pensar, sentir. Siento tranquilidad, siento alegría, siento esperanza, eh, en fin, cada uno podrá sentir muchas cosas porque eso tiene que ver con la experiencia de cada uno de nosotros. Y ese es un ejercicio que nos permite ir reconociendo nuestras emociones para poderlas canalizar. Acá hay otra imagen que también nos puede invitar, ¿no es cierto?, a conectarnos con eso que estamos sintiendo. Y así estamos fortaleciendo nuestra inteligencia emocional. También acá hay otra, ¿no? Y podemos sentir, yo no voy a dar ningún otro ejemplo para no colocar, ¿no es cierto?, emociones en su sentir, sino que surjan de manera espontánea en cada uno de ustedes. Estos son ejercicios que nos provocan, primero, bajar los niveles de tensión y segundo, fortalecer la conexión con nosotros, porque somos nosotros los que estamos haciendo en nuestra vida y por lo tanto tenemos que estar conectados. Somos nosotros los que estamos haciendo, ¿no es cierto?, una acción de hacernos cargo de los desafíos actuales. Por lo tanto, tenemos que estar siempre conectados con nosotros. Y otro ejercicio también para fortalecer nuestra salud física y mental es utilizar también el WhatsApp de buena forma. ¿Qué significa eso? Bueno, agarre su WhatsApp y envíele un saludo afectuoso, cariñoso, amoroso a quien usted quiera, como un regalo. Necesitamos regalarnos momentos gratos, como decíamos anteriormente, porque esos momentos gratos nos permiten equilibrar frente a situaciones que son complejas. Y así entonces vamos cuidando nuestra salud física y nuestra salud mental, particularmente porque ambas están íntimamente ligadas en el cotidiano y particularmente frente a situaciones que son complejas y que son parte de nuestra existencia. Bien, no nos olvidemos entonces que en la medida que trabajamos nuestra salud mental, estamos generando un gran factor protector para la vida y en consecuencia, ¿no es cierto?, la energía necesaria para seguir experimentando este fenómeno maravilloso
que se llama vivir. Esperando que este sea un aporte para ustedes, no me queda más que despedirme y agradecer su atención. Que estén muy bien todas y todos.